Pero sin dudas, el principal enemigo externo de esa apertura es el bloqueo impuesto por los Estados Unidos. El paso devastador de los huracanes Ike y Gustav produjo pérdidas cercanas a los 10.000 millones de dólares y más de 2 millones de damnificados. Se pidió directamente a George W. Bush que suspendiera al menos por 6 meses el embargo para facilitar la recuperación de la isla. En las actuales circunstancias, el bloqueo económico impuesto por los Estados Unidos contra Cuba es el principal obstáculo a las labores de recuperación que nuestro pueblo lleva adelante para restañar los cuantiosos daños provocados por los huracanes Gustav y Ike. Solicita la autorización nuestro gobierno para el suministro de esos materiales indispensables, así como de los créditos que son normales en todas las operaciones comerciales. Eso es lo que nosotros hemos pedido. Y le dijimos además, si el gobierno de Estados Unidos no desea hacerlo definitivamente, el gobierno de Cuba solicita que al menos lo autorice los próximos 6 meses. La Casa Blanca dijo no al pedido de levantar un embargo de casi medio siglo contra una de las economías más pobres del planeta. Sin crueles bloqueos que matan a hombres, mujeres y niños, jóvenes y ancianos, como bombas atómicas silenciosas. Un embargo que tiene casi el mismo tiempo que los hermanos Castro en el poder en Cuba y que comenzó poco después de la expropiación de las empresas norteamericanas en suelo cubano. Compañía Cubana de Electricidad. 24. United Fruit Company. Raúl Castro comanda la isla cubana y un nuevo gobierno asumirá pronto en los Estados Unidos. ¿Cuál será el futuro del bloqueo económico? Tomás, tenemos también placas para repasar algunos datos de la economía cubana, reforzando este informe tan lindo. Efectivamente, vamos a empezar rápido con los numeritos para que ustedes lo vayan teniendo más o menos. ¿Cuánto es el PBI de la economía cubana? Por supuesto, esto es una estimación porque hay que ver, digo, ¿qué pasa? No hay supervisión externa de cómo se realizan los cálculos. Entonces, todos los datos que nosotros tenemos son condicionales y muchos son aproximaciones. Bueno, el PBI en principio de Cuba sería de 49.000 millones, este es el dato del 2006. El turismo representa 19.000 millones. O sea, digo, por si alguno tenía duda de si era la caña de azúcar o qué podía ser lo fuerte de Cuba, el turismo te está representando casi el 40% del PBI. Fuerte entrada de divisas. La fuerte entrada de divisas, la fuerte generación de empleo, la fuerte entrada en muchas cosas. Realmente el turismo se ha convertido en algo básico. ¿Qué otros ingresos importantes tiene? Vamos ahí. Remesas. Cuba también tiene cerca de 1.000 millones de dólares en remesas, y eso que está limitado por el gobierno norteamericano, que en principio no puede enviar la gente más de 1.200 dólares a sus familiares por mes, ¿está bien? Entonces, de eso le llega entre 800 y 1.000 millones de dólares. Las importaciones, lo que veíamos recién, son de 6.100 millones de dólares. No tiene casi exportaciones Cuba. La producción de caña de azúcar ha bajado muchísimo, tenía producción de cerca de 8 millones de toneladas, la última vez tiene menos de 3,5 y cada vez que le pasa un desastre de esto realmente se queda con una capacidad muy chica. La inflación estaría creciendo este año, está cerca del 4,1%, vuelvo a insistir, datos oficiales, pero datos no comprobables con terceros, que es la típica preocupación, y el desempleo, que en teoría está en 1,3%, lo cual es niveles absolutamente bajísimos, que también no son comprobables. Pero esto es lo que tiene que ver, es decir, una economía, si uno mira las importaciones en función del PBI, es una economía bastante abierta también, o sea, y si ve turismo más PBI, en realidad Cuba es una economía en la cual el ingreso de divisa del exterior o la necesidad de comprar afuera, la hace una economía muy dependiente, es decir, paradójicamente con su discurso independentista, en realidad Cuba hoy por hoy es una economía realmente muy dependiente. Castro ha hecho unas cuantas propuestas, que vamos a resumirlas ahora en algunas, digamos, se espera que van a venir más, pero algunas importantes. La significativa del consumismo, digamos, liberó la venta de computadoras y teléfonos celulares, como decía el informe, está liberada,
pero activar un teléfono, pagarlo, está muy lejos de la escala salarial. Claro. Levantó los límites salariales. ¿Qué es esto? Ahora vamos a discutir un poco más, pero esta es la medida más importante para mí, y ahora la vamos a analizar un poquito más. Descentralizó la agricultura. Esto lo hizo justamente después de Gustav y de Eyck. Es decir, ya venía pensándolo el tema de que de dar tierras para producción privada y que vos el excedente de lo que vendas en el mercado de producción agrícola te lo quedes vos. Claro, el gran problema es cómo compran los insumos, ¿no? Bueno, que es precisamente efectivamente, el cómo reclamo hacen que están el haciendo, inciso, sí, o sea, me decís que lo haga, pero no sé cómo hacerlo. Pero al menos ya empezó un proceso que en realidad se había dado también en Rusia, es decir, está haciendo el camino que tiene sus problemas Rusia de producción agrícola, que siempre los tuvo, históricamente los tuvo. Entonces, ¿qué está haciendo? Da tierras, vos todo lo que produzcas de ahí, te quedás con todo el excedente de esto. Esto es nuevo. Finalmente, la otra es, descentralizó la agricultura y ofreció más tierras privadas. Es decir, las dos cosas, descentraliza y aparte empieza a ofrecer más tierras privadas. Esto es muy importante. Vamos a hacer el eje en el levantó los límites salariales. Este es el sueldo promedio por mes, 408 pesos, bueno, 19, 15 dólares, depende del tipo de cambio que vos tomes, porque por supuesto esto es de acuerdo al tipo de cambio no oficial, porque vos sabés que tenés dos monedas, Cuba tiene dos monedas, el peso cubano y el peso fuerte cubano, el peso fuerte cubano de convertibilidad menos un impuesto, ¿no? Es 1 a 1, pero menos, te sacan un porcentaje. Pero la frase que yo quise levantar, que va contra este eje, es el tema que el socialismo se supone que los que trabajan igual en teoría reciben igual. ¿Qué es lo que dijo Raúl Castro? Si es dañino darle al trabajador menos de lo que le toca, es dañino también darle lo que no le toca. Y lo toma por este lado. No es que le doy más al que trabaja más, que el informe sí lo decía que lo dijo, Sí. sino el hecho de que si tú no trabajas, y te lo digo en cubano, tú no tienes derecho a recibir más plata de la que tienes. Pero esto es importante porque empieza a entrar el concepto de productividad laboral. Esto quiere decir, el que más trabaja o el que mejor trabaja tiene derecho a recibir más. Entonces empieza un modelo de incentivos. Claro. Es decir, ¿y esto cómo lo hace? Salís el tema de, por ejemplo, a igual trabajo, igual remuneraciones y todo este tipo de conceptos, y se va a un modelo de la gente tiene derecho a ganar más por más responsabilidades, por más montos trabajados, porque trabajes más horas, porque trabajes mejor, por más capacitación. Ahora, esto va a ser una revolución en Cuba, porque ¿esto qué hace? Va a generar clases. Es decir, la consecuencia automática de clases sociales. Es decir, de aquellos que si querés son los que trabajan más, van a ser clase media, de acuerdo a la remuneración, y aquellos que trabajan menos, va a ser clase inferior. Digamos, y en una sociedad en la cual necesita empezar a trabajar y dar un incentivo fuerte a trabajar, ¿no? Siempre está esa famosa frase de los cubanos que decían, nosotros con el Estado tenemos un pacto fantástico. Ellos disimulan que nos pagan y nosotros disimulamos que trabajamos. ¿Ven? O sea, claro, te da 19 dólares por mes, lo cual es Como poco y la nada, Financial y nosotros ¿no? simulamos que trabajamos, cuando en realidad no hacemos nada. Pero esto Cuba no es sostenible sin grandes subsidios. Y Cuba tiene la ayuda, por suerte, de hace bastante tiempo para Cuba, de que la gasolina que le da prácticamente gratis, el petróleo que le da gratis Venezuela, más otras asistencias. Si no tuviera la transferencia de Venezuela, Cuba realmente estaría en una situación muy, muy preocupante, ¿no? Tomás, me parece que el gran cambio y el gran desafío en materia económica para Cuba va a ser precisamente poder romper con esta doble moneda. Hasta ahora, de lo único que se está hablando es de poder reevaluar el peso cubano para que no haya tanta diferencia con esta moneda convertible. ¿Vislumbrás que pueda ser posible terminar con este sistema? La única forma que sea posible es que la entrada de dólares o de moneda fuerte a Cuba empiece a aumentar de manera importante. Y eso quiere decir que empiecen a haber inversiones, remesas, transferencias, exportaciones de Cuba. Es decir, si vos no lo haces es un problema también de oferta y demanda. Digo, si hay pocos dólares y hay muchos pesos, no hay caso. Es decir, el dólar vale mucho en función de los pesos. Si vos no querés un periodo inflacionario, lo que tenés que aumentar vos, si querés hacer de moneda el peso fuerte y querés hacer la moneda, lo que tenés que aumentar es la cantidad de dólares disponibles en la economía.